Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sí, un saludo a la familia Betervide. Y bueno, todas las palabras que ya se han dicho en la figura emblemática de Sara Inés Betervide son pocas para, de alguna manera, valorar y reconocer a una mujer que, como bien se decía acá, yo pensaba en imágenes de verla en algunos lugares muy seria, no mostraba, Sara no sonreía tan fácilmente, pero siempre con un planteo en acuerdo, en disenso, tenía su planteo, lo levantaba y lo argumentaba, que para mí creo que es lo más importante. Cuando miraba a la familia hoy decía, bueno, ahí hay una de las dimensiones de las mujeres negras pues, es estampada, porque si para algunos no saben, el concepto de sororidad es un concepto que nace de las mujeres negras. Lo planteaban las sisterhood, las hermanas, las familias, lo que son las redes de mujeres, y el primer lugar es la casa, las hermanas, las tías, las abuelas, esos que nos sostuvieron a todas nosotras, porque en realidad después conceptualizamos que era feminismo negro, que era la lucha, pero primero tuvimos familias que nos sostuvieron, que nos dieron las bases, madres y abuelas que nos enseñaron a afirmarnos en identidad individual, pero sobre todo colectiva, porque creo que estos procesos han tenido un componente fundamental que es la lucha por un colectivo, la lucha en conjunto, y bueno, y esa lucha en muchas ocasiones tiene muchísimas tensiones y quizás no siempre hemos tenido la capacidad o la posibilidad de dialogar entre nosotras y entre nosotros. Tenía una compañera que me decía, yo a veces le decía, porque mi colectivo, mire que mi colectivo es muy duro, y me decía, y sí, Beatriz, y tiene razón para hacerlo, porque nosotros siempre estamos en continua batalla, a veces elegimos mal el adversario, ¿no? Y a veces entendemos que, bueno, una diferencia nos hace un enfrentamiento cuando en realidad lo que podemos hacer y lo que debemos empujar, y uno cuando ya llega a cierta edad comienza a arrogarse ciertos derechos de plantear algunas cosas que nos parecen, porque también desde nuestros errores aprendimos la importancia del diálogo, de la negociación, de no pensar de no tener un pensamiento único, de no tener verdades reveladas. Y bueno, y así hemos ido construyendo, por eso decía Chabela, nosotras en el año 92 salimos para Santo Domingo en una batalla de 6, éramos 6, ¿no? En una batalla campal. Y llegamos a Santo Domingo, bueno, ultra peleadas, volvimos a Santo Domingo ultra peleadas, hicimos 2 encuentros de mujeres negras, y bueno, y 30 años acá nos sentamos, porque además las personas, si no evolucionamos ideológicamente, si no vemos en el proceso y en el camino la necesidad de encontrar eso que decía Jorge Bustamante, que ya nos planteaba Maruja Barno, era Iris Cabral, la que hablaba de la unidad, Margarita Warne, que después, a lo largo, en lo personal, a lo largo de mi vida, fue quizás uno de los principios que Amanda Rorra, por eso yo tengo siempre una palabra, siempre una referencia, porque fue ideológicamente quien determinó mi camino. Primero mi madre, mi abuela, mis tías, mis primas, mi casa, y luego figuras referenciales del colectivo negro y a nivel internacional, obviamente, Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, todas aquellas teóricas, y en América Latina muchas de nuestras compañeras, como decía hoy Chabela, Sueli Carnero, Lelia González, Victoria Santa Cruz. En ese colectivo, y cuando Chávez hablaba del tema de la red, y cuando yo pensaba, bueno, ¿cómo enfrentamos para no hacer el cuentito, ¿no? La red nació, no nos parecía que era lo más, y en eso coincidimos sin haberlo acordado. Bueno, ¿en qué contexto nace la red? ¿Cuáles fueron los insumos que generaron que en determinado momento se estableciera que las mujeres negras queríamos articular, coordinar y potenciarnos? Porque en definitiva fue en el marco de una estrategia de incidencia política. El colectivo nuestro, en el proceso histórico que ha vivido desde el proceso esclavista en nuestros días, las mujeres hemos sido las que estamos en las peores situaciones. Productoras de esclavos, productoras como mercancía, reproductoras de esclavos, figuras de contrainsurgencia, un racismo que pensó con absoluta inteligencia cómo colocarnos en los peores lugares y cómo de eso generar las mayores ganancias. Porque el racismo no es otra cosa que un
un proyecto político expansionista que trajo a los, en esa relación triangular, trajo a los africanos a las Américas, para ganancia de Europa y para, bueno, ganancia también de América. Porque nosotros no podemos dejar de reconocer que los estados nacionales acumularon sus ganancias en base a la transacción esclavista. ¿Y de dónde sacó la mayor ganancia? De las mujeres afro. De las mujeres jóvenes, de las mujeres niñas, de las mujeres que podían producir, de las mujeres que fueron estupradas, que fueron violadas, y que generaron esto que decían los compañeros que nos antecedieron, y que generaron esta red y esta trama, donde basta mirarnos y vamos a ver las mezclas de colores que no han sido casuales. Tienen que ver con un momento de la historia tan complejo y tan terrible que nos ha tocado vivir. Sin embargo, de estos procesos, creo que siempre que nos ha tocado, nos viene tocando hace bastante tiempo, los procesos de capacitación y de analizar la situación del colectivo afro, creo que también hemos sido un colectivo de mujeres donde la resistencia y la resiliencia ha sido una de las herramientas más importantes que hemos tenido. Y eso que en realidad yo soy una de las que más reniego de la concepción de mujeres guerreras y de mujeres superheroínas, porque no lo somos. Porque eso es también una trampa que nos metieron. Parece que vamos a poder con todo, Wonder Woman. No somos Wonder Woman. Ni nuestras abuelas fueron Wonder Woman, ni las que estuvieron atrás fueron Wonder Woman. Fueron mujeres que en su contexto histórico y en su coyuntura que les tocó vivir, buscaron las estrategias de sobrevivencia y de salir adelante, como pudieron, con las herramientas que tuvieron. Y así fue que de alguna manera nace esto que las compañeras después se extenderán, las que siguen en la próxima mesa, pero no podemos dejar de hablar del feminismo negro como una base conceptual que generó, ideológica, que generó una mirada distinta de lo que ha sido la visión del feminismo clásico, que es una visión ilustrada, una visión que nace con una concepción, donde nosotras desde otro lugar, desde nuestra procedencia, desde nuestra inserción en las Américas, desde nuestras realidades, desde nuestras herramientas, tuvimos que ir construyendo ese feminismo que nos convoca, que también es absolutamente diverso, porque todo lo que es ideológico es diverso. Vamos a encontrar corrientes más extremas, vamos a encontrar corrientes moderadas, vamos a encontrar corrientes conservadoras. Vamos a encontrar compañeras que van a decir, yo también soy feminista, y después y siendo el feminismo una concepción, una teoría crítica que lo que plantea es la transformación de la realidad en base a las desigualdades que vivimos las personas, sobre todo las mujeres, vamos a encontrar compañeras funcionales a esos sistemas. Compañeras que responden a aquellas concepciones que fueron las que nos oprimieron en esa dimensión tan importante que aporta el feminismo negro al análisis, que es la matriz de opresión. Esa interseccionalidad que escuchamos en muchas ocasiones, está muy de moda, bien vaciada de contenido, porque no es la concepción que nosotros, fue construida hace muchos años por las feministas negras, y que justamente lo que habla es cuánto diferentes ejes de opresión confluyen y generan realidades de mayor gravedad para las mujeres negras. Pero también es un paradigma de emancipación, que ni a nadie lo dice, porque es también cómo con aquellas y aquellos que tienen situaciones y dimensiones de opresión diferentes podemos confluir, podemos generar puentes, podemos generar diálogo, podemos generar vinculación de agendas para justamente transformar esa realidad que realmente, bueno, nos ha colocado en el lugar en el que estamos, ¿no? Porque también es cierto que acá hay un conjunto, no estamos hablando con un público que no tenga una visión crítica de la realidad. Acá estamos hablando en nuestra gran mayoría con compañeras y compañeros militantes que vienen trabajando, algunos con más años, como el caso de las históricas, y otras con menos años, pero que también han vivido y han pasado por su cuerpo, como decimos las feministas, las realidades cotidianas de vivir el racismo y el sexismo. Hace pocos días, y lo digo con muchísimo orgullo, encontré un post de mi nieta, que en 2 semanas cumple 17 años, hablando del 8 de marzo, colocando su preocupación y su involucramiento necesario más allá de la realidad que le toque vivir, y ella lo decía a su estilo, ¿no? Decía, ¿cómo no me voy a involucrar? Tengo que estar en acuerdo, tengo que abortar para estar de acuerdo con el aborto.
Yo me involucro, decía, y no me descansen, como dicen los jóvenes. Yo me involucro y lucho por aquellos aspectos que entiendo que me hacen a mi cotidiano vivir. Porque salgo a la calle y los hombres me molestan, porque no puedo vivir tranquila, porque hay mujeres que se están muriendo, porque mis primas, porque mis amigas. Entonces digo, eso que yo con mucho orgullo y con babero lo digo, porque también uno construye y se construye a partir de las realidades familiares, y por eso siempre reivindico fuertemente eso, hace que nuestra realidad realmente nos desafíe a cambios profundos. Y esa construcción no es sencilla. Y esa construcción que nos significó a nosotros la red, pero controlámelo, porque yo viste que agarro el micrófono, que nos significó esa red, que siempre nos reímos porque decimos, bueno, cae, decae, se cae y no muere. Y no muere porque tuvo un sentido, porque estuvo marcada en un momento histórico y tiene una coyuntura, y es solamente una herramienta, no es otra cosa. Una herramienta que hay que revitalizarla día a día, que hay que alimentarla con ideas, con valores, con creencias, con propuestas, con desafíos, y bueno, y como dice Chabela, y nos adelantamos al documento de la CEPAL, porque ya los indicadores que hemos recibido en los diferentes lugares donde nosotros nos desenvolvemos, sabemos que somos el colectivo mayor de las Américas que está en una situación de mayor pobreza. Sí sabemos que nuestras mujeres y nuestras jóvenes tienen todavía indicadores en términos de salud, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la educación, acceso al trabajo. Nada nos va a sorprender, lamentablemente. El tema es qué anteponemos. La realidad de un colectivo que tiene en su mayor proporción a niñas, niños y jóvenes y mujeres en situación de pobreza y exclusión, o ponemos nuestros intereses, que no está mal, porque también el acceso a ciertos espacios, la posibilidad de determinar y de generar cambios, también tienen que ver con los lugares de poder. Y porque hemos discutido en muchas ocasiones, y es el movimiento negro de América Latina, quien coloca en los análisis de las sociedades y de los movimientos el concepto del poder. Ese no es otro que el movimiento negro. Entonces, digo, a mí me parece que bueno, nosotros entendemos que es bien importante recomponer ese feminismo negro latinoamericano. Y lo digo así con fuerte énfasis, sin desmerecer a las grandes teóricas de los Estados Unidos, porque han sido mujeres que también nos han dado como aportes muy sustantivos, desde Patricia Hill Collins, desde la Lord, que siempre decía, una frase de ella de las más connotadas, decía, pensando en la necesidad de construir el conocimiento y las herramientas que no van a venir más que de nosotras. Entonces decía, pero no vamos a desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Y ese concepto para mí es central en la medida que cuando hablamos en muchos casos y en muchas ocasiones de la necesidad de generar y de la importancia del conocimiento, reconocer que en el activismo de los movimientos de mujeres negras hay una gran acumulación de conocimiento que fue generado de la práctica y de la acción política, que en muchos casos ha sido mejorado, profundizado por la academia, por compañeras del movimiento académico, pero que el grueso y las concepciones más profundas han surgido de la práctica política, de las mujeres que de alguna manera hemos entendido a lo largo de la historia, las que venían antes y las que pasamos y las que vendrán, que es la acción política, la organización, el trabajo y la visión y la estrategia la que nos va a permitir las transformaciones que nosotros necesitamos para cambiar la realidad de este colectivo y no engañarnos con situaciones puntuales, que sí, es muy importante la mejora y el progreso individual y la educación como una herramienta sustantiva, pero que la realidad de nuestro colectivo implica un proceso mucho más profundo. No sé cuánto tiempo me queda. 3 minutos. Bueno, gracias, Adriana. Solamente, quizás como para ir redondeando, he planteado esta suerte de preocupación y esta suerte de desafíos, porque de cualquier manera yo creo que en el escenario
nacional y en el escenario internacional, las mujeres negras tenemos y hemos tenido a lo largo de la historia un movimiento muy diverso que nos hemos en muchas ocasiones trampeado al no poder hacer una síntesis de ese movimiento. Y me gusta mucho Angela Davis, y además celebro mucho que sea en esta casa, porque, y lo vengo planteando hace bastante tiempo, y mi pobre hermana en nuestros pijama party que tenemos a menudo y discutimos de estos temas, me ha escuchado como repetir de forma permanente. Y digo, ¿por qué la Casa de la Cultura? Porque una de las grandes trampas que hemos tenido los activistas y las activistas de este colectivo es haber negado el valor de la cultura como una herramienta identitaria. Y hay un divorcio o un falso divorcio entre las activistas sociales y políticas, ¿no? Y mi hermana y yo siempre tenemos ese juego, ¿no? Chabela es la de la cultura y Beatriz es la política. No, ni Chabela es de la cultura, Beatriz también está en la cultura y Chabela está en política como Beatriz. Porque es un falso divorcio negador y con una fuerte penetración de las concepciones occidentales. Si este colectivo no hubiera tenido herramientas identitarias a través de la cultura, y muchas veces que escucho también de manera reiterada, y nos molesta profundamente, cuando se habla de, bueno, pero el tema es que la cultura afro es más que el candombe. Como si el candombe fuera un elemento impropio. Y ahí, lo que bien decía Chabela, ahí es el cruce del clasismo. Porque el candombe era esto, acá enfrente, en las zonas periféricas, en las zonas marginales. Entonces, bueno, ese otro cruce de clase que también se metió para el colectivo negro, lo que nosotros decíamos cuando éramos muy jóvenes, en forma irónica, los aristonegros, decíamos cuando nosotros íbamos a AXO y éramos unas chicas muy impertinentes y irreverentes. Yo era impertinente, lo tengo que reconocer. Pero bueno, porque también tiene que ver con las procedencias y con esas cuestiones que muchas veces se metieron para el propio colectivo y en esa concepción de que, bueno, que no es negar la movilidad social, ni el ascenso social, ni la educación como una herramienta maravillosa para el desarrollo, pero es creer que la educación era un elemento de prestigio que dividía a ciertos sectores que, en definitiva, tenían las mismas situaciones más allá de su condición en términos de su conocimiento. Y creo que uno de los aspectos, por eso reivindico tanto la importancia de la generación del conocimiento, porque quienes hemos tenido la posibilidad, quienes hemos tenido el privilegio de haber tenido el acceso a un nivel de educación en mejores condiciones, tenemos la responsabilidad de que esa educación y esa formación sea como parte de ese capital para el conjunto del colectivo. No somos excepcionales. Y con eso hemos vivido por muchos años, ¿no? Los excepcionales del colectivo afro, que nos venimos a sentar a discutir cómo vamos a mejorar la condición del colectivo afro. Somos emergentes de un colectivo que ha invertido en nosotros, nuestra familia, nuestras abuelas, por más de que hayamos tenido ascenso menor o mayor, nuestras abuelas eran analfabetas, trabajaban en el trabajo doméstico, nuestros padres y nuestros abuelos, el que no era peón era militar y el que no era militar, había desaparecido por razones que también en algún momento vamos a tener que discutir, que es la presencia de los hombres negros en nuestras luchas. Pero esos son temas intestinos, esos son temas internos que en algún momento nos daremos el tiempo y la posibilidad. Pero me parece que es un tiempo de debate, como decía Chabela, es un tiempo de debate y de análisis, pero no de abstracción y contemplativa, es de análisis para la acción política. Porque en realidad nosotros tenemos un conjunto de niños y de niñas y de jóvenes que todavía tenemos mucho por hacer, que todavía se encuentran en situaciones educativas con alta desvinculación. Nos pasa con un compañero en el MIDES, Miguel Pereira, que no solamente leemos los indicadores que nos muestran los sistemas y el censo, sino que cuando llegamos a cada lugar, a cada poblado, a cada localidad, tenemos frente a frente, face to face, como se dice, a aquellos jóvenes que aún teniendo beca, aún se desvinculan porque se necesita dispositivos, un trabajo, referentes pares, y me refiero fundamentalmente a muchos de los jóvenes que hoy se encuentran acá, referentes pares que de alguna manera muestran que sí se puede
pero que también se reconozca que se necesita generar un dispositivo de contención, de apoyo a las familias, de apoyo, pero también de interpelación a la comunidad y a las instituciones. Porque muchas veces también nosotros nos autoculpabilizamos de la realidad y nos pensamos que nuestra situación es una situación fatalista, causa o consecuencia de la fatalidad. Y en realidad nosotros lo que padecemos es un problema social cuya base ha sido el racismo y la discriminación racial. Y el patriarcalismo para el caso de las mujeres. Así que bueno, creo que, y yo vine con esta intención de provocar la posibilidad de que lo que hoy la Casa de las Culturas nos brinda como una posibilidad de intercambio, de diálogo y de análisis, se convierta en un espacio continuo, un espacio que nos permita construir, aún en el disenso, pero seguir construyendo. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a Sara Inés Beterbide. Muchas gracias. Yo quiero un segundo porque yo escuché con atención la mesa anterior y siempre me pregunto, pero acá está el agua, siempre me pregunto, ¿por qué cuando hacemos líneas históricas de las mujeres, de alguna manera este colectivo siempre ha olvidado a 3 mujeres? A 3 mujeres que parece, creo yo, que no las queremos recordar porque asesinaron a una señora, a doña Celedonia Salvatech. Pero las esclavas del Rincón son parte de nuestra historia y tienen que ver con la violencia, con el machismo, con el sexismo, con la impunidad y con todas esas atrocidades que nuestras ancestras vivieron para que nosotras estemos aquí. Muchas gracias, era eso nada más.